Hola, esta es una nueva cápsula de fe de la tercera temporada. Permíteme leerte un par de porciones de la palabra de Dios. Dice Deuteronomio, capítulo 23, verso 1: No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Esto no parecen ser buenas noticias, ¿no es cierto? Pero la cosa se pone peor. En Levítico 21, a partir del verso 26, dice: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y dile: Ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tengan algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Está hablando de los sacerdotes. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Wow. Como te puedes dar cuenta, había severas restricciones para las personas que pudieran entrar a la presencia de Dios dentro del templo. Los sacerdotes que tuvieran algún defecto estaban impedidos de poderlo hacer. La santidad en el antiguo pacto de la ley era vista como una exclusión de todo tipo de defecto y de todo tipo incluso de pecado. Así es que estos son malas noticias, pero en el libro de Hechos, que para mucha gente es una narrativa de milagros sobresalientes que estaban siendo hechos por los apóstoles, la verdad es que de lo que nos está hablando el libro de Hechos es de la inclusión. La gracia de Dios estaba incluyendo a todos aquellos que estaban excluidos por la ley. El primer relato que nos habla la palabra de Dios en el libro de Hechos es de un cojo de nacimiento que estaba en el templo de la Hermosa pidiendo limosna. Y cuando llegaron allí, el apóstol Pedro y el apóstol Juan le dijeron: no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que hemos recibido, de eso te damos. En el nombre de Jesús le tomaron de la mano y le dijeron: levántate y anda. Cuando aquel cojo de nacimiento se dio cuenta que podía pararse y podía caminar, lo primero que hizo no fue ir a su casa a contárselo a su esposa o a sus hijos, sino que entró corriendo en el templo y empezó a alabar a Dios con saltos y con júbilo por una razón: nunca había podido entrar ahí, lo tenía prohibido, estaba impedido de entrar a la presencia de Dios. El segundo relato que nos habla la palabra de Dios en el libro de Hechos es el apóstol Pedro yendo a predicarle a Cornelio, un hombre que era un centurión romano considerado por los judíos como un hombre gentil, un hombre que no podría entrar en la presencia de Dios. Y cuando apenas Cornelio empezó a recibir la palabra de boca de Pedro, todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas de la misma manera en que los apóstoles lo habían recibido en aquellos 120. No solamente los apóstoles lo habían recibido en aquel día de Pentecostés. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y un tercer relato nos habla la palabra de Dios de que el evangelista Felipe recibe a un ángel que le dice que se dirija a un camino que estaba entre Jerusalén y la tierra de los filisteos,
y que llegara allí y allí se iba a encontrar a un hombre. Él fue y vio un carruaje en aquel camino desértico y en él había un hombre etíope que era un eunuco, es decir, una persona a la cual le habían cortado su miembro viril y esa persona pues por la ley estaba excluido, además de ser un extranjero, además de ser un negrito. Bueno, pues se acercó Felipe, le habló de Jesucristo. Él estaba leyendo al profeta Isaías y no le entendía de quién estaba hablando cuando hablaba del siervo sufriente en Isaías 53. Y entonces creyó aquel etíope en Jesucristo y entonces fue bautizado aquel mismo día. Él estaba impedido de entrar en la presencia de Dios, pero la gracia de Dios lo incluyó. No sé si tú te has sentido alguna vez excluido de poder estar en la presencia de Dios. Alguna vez, a lo mejor por tus pecados, por tu forma de ser, por lo que has hecho, tú mismo te has apartado, tú mismo te has alejado de la presencia de Dios porque te crees indigno, porque crees que no tienes participación en la presencia de Dios. Pues yo quiero decirte que la gracia te incluye. La ley de Dios te excluye debido a tus pecados, pero la gracia de Dios te incluye. Si tú puedes creer en la obra de Jesucristo, que Él murió por todos sus pecados y Él fue castigado por ellos, entonces tú estás incluido para poder entrar en la presencia de Dios. Termino solamente leyéndote lo que dice Hebreos en el capítulo 10, verso 12, 13 y 14. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La ofrenda de Cristo Jesús, su sangre derramada, te ha hecho perfecto. Si antes tus errores, tus defectos, tus pecados te excluían de poder entrar en la presencia de Dios, ahora el sacrificio hecho por Jesús te ha perfeccionado, como al cojo, como a Cornelio, como al etíope. Tú puedes estar en la presencia de Dios.